Soy Gustavo Segundo y en este video vamos a resolver el problema 2.4 del libro Electricidad y Magnetismo de Edward Purcell, que es el volumen 2 de la serie de física de Berkeley. Y es la segunda edición de este libro. Y el problema dice lo siguiente: describas el campo eléctrico y la distribución de carga correspondiente al siguiente potencial. Phi es igual a x2 más y2 más z2 para x2 más y2 más z2 menor que a cuadrado, y phi igual a menos a cuadrado más 2 a cuadrado sobre x2 más y2 más z2 a la 1 medio para a cuadrado menor que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Así que pueden pausar el video, resolver el ejercicio y luego comparar su solución con la mía. Bien, bienvenidos de nuevo. Voy a compartir la pizarra para resolver este problema. Y tenemos que el potencial, lo voy a escribir aquí, es phi igual a x2 más y2 más z2 para los puntos x y z que cumplen esta relación, x2 más y2 más z2 menor que a cuadrado. Y después hay otra relación que ahora vamos a escribir para el caso en que x2 más y2 más z2 sea mayor que a cuadrado. Bien, pero antes de avanzar, si bien este problema se puede hacer en coordenadas cartesianas, si uno toma en cuenta de que la función phi tiene simetría esférica, es decir, todos los puntos que están a la misma distancia del origen de coordenadas tienen el mismo potencial, así que va a resultar conveniente trabajar en coordenadas esféricas. Pero como bien dije recién, se puede hacer perfectamente en coordenadas cartesianas, no es una gran ventaja en los cálculos, pero sí para visualizar las cosas, porque al tener simetría esférica y trabajar en coordenadas esféricas, en vez de la función phi ser función de 3 variables, x y z, me va a quedar función de una sola variable. Bien, antes de hacer eso, caigan en la cuenta de que en la expresión de phi hay un 1 multiplicando ahí, que tiene las unidades adecuadas para que phi tenga unidades de voltios, ¿sí? Porque si no, parecería que phi tuviera unidades de distancia al cuadrado, pero no es así. Entonces, vamos a omitir ese 1 y vamos a trabajar. ¿Sí? Eso va a ser útil porque, bueno, va a dar la impresión cuando hallemos los resultados de que las unidades no son las correctas, pero no es así. Bien, en coordenadas esféricas, R, que es la distancia de un punto genérico al origen, es x2 más y2 más z2 la raíz cuadrada de eso. Entonces, el phi queda igual a r cuadrado. Y esta condición de acá se escribe r menor que a. ¿Sí? A es una constante positiva. Y la otra expresión del potencial eléctrico, que era phi igual menos a cuadrado más 2a cubo sobre x2 más y2 más z2 a la 1 medio, que era válida para a cuadrado menor que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, aquí en el denominador aparece r. Así que en coordenadas esféricas phi es igual a menos a cuadrado más 2a cubo sobre r. Y esto es válido para
R mayor que A, que es esta condición que está acá. Así que las dos expresiones del potencial son esta y esta que está aquí. Si uno graficara el potencial en función de R, la distancia del origen a un punto genérico, para R menor que A es una parábola. En R igual a A vale, si sustituimos R por A, me queda A cuadrado. Y para R mayor que A queda esta función que está acá, que es muy sencilla de graficar, es una función inversamente proporcional a R más una constante negativa. Así que va a tener esta forma. Fíjense que para R igual a A, esta función también vale A cuadrado. Y pues me queda A aquí, me queda 2A cuadrado menos A cuadrado, así que el potencial es continuo y es inversamente proporcional a R. He aquí una de las ventajas de trabajar en coordenadas esféricas. Se queda todo en función de una sola variable y, como había dicho antes, uno puede visualizar más fácil las cosas. Muy bien, ahora tenemos que determinar el campo eléctrico asociado a este potencial eléctrico. Voy a cambiar de diapositiva. El campo eléctrico está relacionado con el potencial a partir de esta igualdad, es menos el gradiente del potencial eléctrico. En coordenadas esféricas, el gradiente de una función phi es la derivada de phi con respecto a r por el vector unitario r, más 1 sobre r, la derivada de phi con respecto a θ por el vector unitario θ, más 1 sobre r seno de θ, la derivada de phi con respecto a la variable simutal phi por el vector unitario phi. ¿Sí? Θ es la coordenada polar, la variable polar, y phi es la simutal. Vamos a hacer un pequeño esquema aquí. Este eje es X, este es Y, este es Z, acá está el origen de coordenadas. Vamos a suponer que en esta perspectiva esta punta de la flecha está más cerca de nosotros que el origen. Así que un punto genérico que está ahí, que tiene coordenadas cartesianas X y Z. Sus coordenadas polares son R, la distancia al origen, θ, que es el ángulo polar, y phi, que se obtiene de esta manera: proyecto el punto en el plano XY, proyección ortogonal, y luego esta es la intersección con el plano XY, uno con el origen, y este es el ángulo phi, el ángulo azimutal phi. Bien, en nuestro caso el potencial solamente depende de R, así que no depende de θ, así que la derivada parcial con respecto a θ es 0, y lo mismo con la derivada parcial con respecto a phi, porque tampoco depende de phi. Así que se simplifica la expresión del gradiente, me queda menos la derivada de phi con respecto a R por el vector unitario R. Para el caso R mayor que A, o sea, para todos los puntos, perdón, R menor que A, voy a empezar con R menor que A. Para todos los puntos que son interiores a una esfera centrada en el origen y de radio A, la expresión del potencial era R cuadrado. Así que entonces, utilizando esto que está aquí,
el campo eléctrico es, bueno, hay que derivar. Me queda, la derivada de R cuadrado es menos 2, es 2R. Pero como hay un menos, es 2R por R. ¿Sí? Esto es para R menor que A. Para R mayor que A, el potencial phi era menos A cuadrado más 2A cubo sobre R. Así que hay que derivar esto. Es una derivada muy sencilla. Y cambiarle el signo. Y eso nos da 2A cubo sobre R cuadrado por R. ¿Sí? La derivada de 1 sobre R es menos 1 sobre R cuadrado, pero hay que cambiarle el signo. Esto es para R mayor que A. Y aquí tengo cómo es el campo eléctrico. Tanto afuera de la región externa a la esfera de radio A, como adentro de la esfera, tanto en esta región como en esta región, el campo es radial. Dentro de la esfera, voy a borrar acá para hacer un dibujo un poco más grande. A ver. Bien. Esta es una esfera de radio A. Dentro de la esfera, el campo es radial, pero hacia adentro. Y además, cuanto más me alejo del centro, más grande es el campo. ¿Sí? Todo con simetría esférica. Todos los puntos que están a la misma distancia del origen de coordenadas tienen el mismo valor del campo. Y en los puntos exteriores a esta esfera, el campo es radial, pero hacia afuera, y decae con el inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, al origen. ¿Sí? Acá es así, y luego va decayendo. También con la simetría esférica correspondiente. Ese es el campo eléctrico. Si uno grafica la componente E sub R en función de R, la componente radial del campo eléctrico en función de R, E sub R es esto que está aquí, para R menor que A, es una recta con pendiente negativa, así que es algo así. En R igual a A vale menos 2A. Menos 2A. Y para R mayor que A, este es E sub R, en la gráfica es discontinua en R igual a A. Si uno hace el valor de esto en R igual a A, me va a quedar 2A. Y luego decrece, decae con el inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Esto es una recta, aunque no lo parezca. ¿Sí? El campo es discontinuo en R igual a A. Era de esperar porque el potencial, si bien era continuo en R igual a A, su derivada no lo era. Vamos a ver la gráfica. Puedo ir un minuto a la diapositiva anterior. Aquí está. La derivada no es continua. La derivada del potencial respecto de R no es continua. Muy bien. Vamos ahora a determinar
¿cuál es la densidad de carga que produce este campo eléctrico? Y para eso voy a abrir una nueva diapositiva. Y voy a utilizar la ley de Gauss en forma diferencial, que era la divergencia de E igual a ρ sobre epsilon 0. Ρ, la densidad volumétrica de carga. Acá ρ es igual a epsilon 0 por la divergencia de E. En coordenadas esféricas, la divergencia de un campo tiene esta expresión general, 1 sobre r cuadrado, la derivada con respecto a r de r cuadrado por e sub r, más 1 sobre r seno tita, la derivada con respecto a tita de e sub tita por seno de tita, más 1 sobre r seno tita, la derivada de su phi con respecto a phi. De nuevo, como el campo eléctrico, la única componente no nula es e sub r, el único término que sobrevive aquí es este que está acá. Para nuestro caso, entonces, la divergencia de es 1 sobre r cuadrado, la derivada con respecto a r, de r cuadrado por e sub r. Entonces, para r menor que a, donde el campo, donde e sub r valía esto, menos 2r, entonces la densidad de carga es epsilon 0, estoy copiando de acá, por la divergencia de E, ¿sí? Que es 1 sobre r cuadrado, la derivada con respecto a r de r cuadrado, estoy copiando acá, por e sub r, que es menos 2r. Y por lo tanto, bueno, el menos 2 sale fuera, menos 2 epsilon 0 sobre r cuadrado, me queda la derivada de r cubo, r cuadrado por un r acá es r cubo, que son 3 r cuadrado. Por lo tanto, la densidad es menos 6 epsilon 0. Esto es para r menor que a. Es decir, en los puntos interiores a una esfera de radio A hay una distribución de carga uniforme con densidad volumétrica de carga igual a menos 6 epsilon 0. ¿Qué pasa para R mayor que A? Y para eso voy a borrar algunas cosas acá. Así no tengo que cambiar de diapositiva. Vamos a borrar acá. Bien, y ahora vamos a hacer el caso R mayor que A. ¿Sí? En este caso, E sub R era 2a cubo sobre R cuadrado. Así que entonces la densidad volumétrica de carga es epsilon 0 por la divergencia de E. Acá está la divergencia, es 1 sobre R cuadrado. La derivada con respecto a R de R cuadrado por E sub R, que es 2a cubo sobre R cuadrado. Y por lo tanto, este se cancela con este, me queda la derivada de una constante, eso es 0, así que ρ es igual a 0 para R mayor que A. Así que
dentro de la región, este es el origen de coordenadas O, es una esfera de radio A, dentro de esa esfera hay una distribución de carga uniforme, igual a menos 6 epsilon 0, y fuera de esa esfera no hay carga, es vacío. Vamos a corregir eso. Es decir, ρ vale 0 ahí. ¿Ok? Vacío es un caso en donde ρ vale 0. ¿Sí? No hay densidad volumétrica de carga. ¿Sí? La densidad volumétrica de carga neta es 0. Bien, no parece ser consistente con lo que hallamos, porque si esta fuera la situación, en los puntos exteriores a la esfera, el campo tendría que ser hacia adentro, y no lo es. El campo neto es hacia afuera, fuera de la esfera. Así que falta alguna distribución de carga que no me ha aparecido aquí en la expresión de la ley de Gauss. Entonces, para eso vamos a mirar la gráfica del campo eléctrico en función de R. Está aquí, en esta diapositiva, y vamos a caer en la cuenta de que el campo es discontinuo en R igual a. Y cuando hay discontinuidades en R igual a, uno espera ahí en esa superficie una densidad superficial de carga. Así que, volviendo a la diapositiva anterior, en esta superficie R igual a A, hay una cierta densidad de carga superficial que tiene que estar, hay una carga en esa esfera concentrada en esa superficie, vamos a llamarle carga Q, ¿sí? Que tiene que ser positiva y tiene que estar uniformemente distribuida en esa esfera para respetar la simetría. Y para determinarla podríamos usar la ley de Gauss, pero en forma integral, para una superficie esférica de radio R mayor que A, ¿sí? Para una superficie gaussiana que es una esfera centrada en el origen con radio R mayor que A. Entonces vamos a hacer eso. Voy a abrir una nueva diapositiva. La ley de Gauss en forma integral dice esto, que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada de A. Voy a anotar el vector área con A mayúscula, porque acá aparece otra A minúscula, así que no quiero que se confunda. Eso tiene que ser igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. La carga encerrada por la superficie dividido epsilon 0. ¿Sí? Recordemos que tengo la esfera de radio A y nuestra superficie gaussiana es de radio R mayor que A. ¿Cuál es la carga encerrada por esa superficie? Bueno, es la suma de dos cargas. La carga que está distribuida en este volumen, y como tiene densidad menos 6 epsilon 0, la carga esa negativa total es la densidad menos 6 epsilon 0 por el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi a cubo. Y a eso tengo que sumarle la carga Q que hay en la superficie de la esfera. Le llamé Q. Y eso es toda mi carga encerrada por mi superficie. Recuerden que aquí ρ vale 0. Y ahora voy a calcular el flujo. O sea, voy a desarrollar esta expresión. El flujo del campo eléctrico a través de esa superficie cerrada es... recordemos que el campo eléctrico
era 2a³ sobre r cuadrado por el vector unitario r. Y el vector superficie de A es el elemento de área por R. También es este, ahí estoy dibujando un dA genérico. ¿Sí? Cuando hago el producto escalar entre estos dos, escalar de A es 2a³ sobre r cuadrado por dA, y sustituyendo esto en la integral me queda la integral de 2a³ sobre r cuadrado por dA. Bien, en esa integral 2a³ es una constante, evidentemente, y r cuadrado también, porque al ser mi superficie gaussiana una esfera, todos los puntos tienen el mismo valor de r, así que puedo sacar todo eso fuera de la integral. Me queda la integral de dA, y la integral de dA es el área de mi superficie gaussiana. Esta está marcada en azul, que es 4pi r cuadrado. Así que es 2a³ sobre r cuadrado por 4pi r cuadrado. Los r cuadrados se cancelan y me queda 8pi a³. Y ese es el flujo. Entonces, sustituyo la expresión de la carga encerrada acá, la expresión del flujo aquí, en la ley de Gauss, y me queda que 8pi a³ es 1 sobre epsilon 0, Q menos, acá puedo simplificar, 6 dividido 3 son 2, y 2 por 4 son 8, 8 pi a³ epsilon 0. Y ahí voy a poder despejar el valor de Q. Pasando el epsilon 0 para acá, y después pasando, restando, me queda que Q es 8pi a³ epsilon 0. No. Más, paso este otro término, 8pi a³ epsilon 0, así que la carga Q total que hay en esa esfera de radio A son 16 pi a³ epsilon 0. ¿Sí? Uno puede, la densidad superficial de carga en esta esfera de radio A es sigma igual a Q sobre el área de la esfera, que es 4pi a². Y eso, haciendo las cuentas, da 4a epsilon 0. Un comentario final, el sigma se pudo haber hallado directamente a partir de la discontinuidad que hay en la componente radial del campo. Si esta es una superficie cualquiera, en nuestro caso la esfera de radio A, el campo, este es el origen de coordenadas, la componente E sub R del campo en los puntos inmediatamente exteriores le llamo E sub R más, y la componente E sub R del campo, vamos a utilizar otro color, en los puntos interiores, inmediatamente interiores, le llamo E sub R menos, y la condición de borde es que E sub R más menos E sub R menos es sigma sobre epsilon 0. ¿Sí? Esta igualdad se deduce de la ley de Gauss, así que evidentemente nos va a llevar al mismo resultado. E sub R más es el valor de sub R en los puntos exteriores para R igual a A. Eso es 2a³ sobre A². Menos, y E sub R menos es el valor de la componente de sub R en los puntos interiores para R igual a A. Eso es menos 2a. Y eso tiene que ser igual a sigma sobre epsilon 0. ¿Sí? Entonces esto que está aquí
es 2A, menos 2A son más 2A, de nuevo, igual sigma sobre epsilon 0. Por lo tanto, sigma es 4A epsilon 0, resultado que coincide con lo que habíamos hallado antes. Y nada más.